Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 26. Nosotros podemos titular este devocional sobre el poder de la oración, el poder de la oración. Es un momento en el que el pueblo de Israel ha caído en lo peor que puede pasar al pueblo de Dios, en la idolatría. Los profetas de Baal se habían hecho con el pueblo de Israel a través de la esposa de Acab, un rey que podríamos definirlo en términos humanos de nuestros días como un maragaitazo. Es una persona que no tenía autoridad, ninguna autoridad en su casa. Por lo tanto, es un mal momento para el pueblo de Dios. Nosotros también estamos pasando por dificultades. El pueblo de Dios hoy en día está teniendo muchas bendiciones, pero está pasando por muchas dificultades, al igual que el pueblo de Israel. Movimientos de todo tipo se están levantando en muchos países y que llegan a nuestro país también. Hoy en día es el jolgorio, la música estridente, todo eso que llena los sentidos. Pero lo único que llena el alma, el espíritu, es la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí encontramos una escena que podríamos aplicar a nuestro entorno, pero también a cada uno de nosotros, porque aquí habla. En este el capítulo 18, versículo 26, habla también para nosotros como iglesia, como comunidad, como congregación, de una manera particular. Primero lo hacemos para nosotros, pero también para otros hermanos que puedan escucharnos en otros lugares. Y dice este versículo: ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Ellos estaban haciendo lo que cada día hacían, ¿verdad? Cada vez que se reunían para dar culto a Baal, era un baile estridente, eran cuestiones que hoy en día también vemos. Volvemos. La historia, mejor dicho, se repite. A mí me impresiona todo el pasaje sobre esta lucha entre los Baalís, 450 Baalís o profetas de Baal, y un solo hombre de Yahvé, del Dios de Israel, Elías, un hombre como todos los profetas que tenían dificultades para llevar a cabo su ministerio. ¿Y quién no tiene dificultades para llevar una vida cristiana mediana, verdad? Tenemos todos dificultades. Tengo yo dificultades y todos mis compañeros tienen muchas dificultades, y cuanto más es la responsabilidad, más dificultades tenemos en nuestra vida espiritual. Así nuestros hermanos, los ancianos de nuestra iglesia, han podido ver que ahora hay más responsabilidad, y no solamente responsabilidad, sino más dificultades en nuestras vidas espirituales, personales, etc. Y no hace falta que repita, porque hace ya algún tiempo prediqué sobre esta historia. Pero para algunos hermanos, solamente, someramente, ya sabéis lo que ocurre. Que hay un encuentro, hay una especie de una competición entre los 450 Baalís y Elías. A ver quién ganaba, si ganaba Baal o si ganaba Yahvé. Ellos
El pueblo de Israel estaba en una situación de tal calamidad espiritual que no sabían la diferencia, porque estaba entre dos pensamientos, estaba entre dos caminos, entre Baal y Yahvé, o Jehová. Entonces, Dios es un Dios celoso. Él no puede compartir. Nosotros no podemos compartir nuestro amor con Dios y con el Dios de las riquezas, o en este caso, con el Dios del mundo, personalizado aquí en Baal. En una religión fácil, en una religión que el hombre puede comprender, que no te exige mucho, pero que te ayuda a vivir y participar de aquellos cultos tan impresionantes. Por eso me impresiona, digo, este pasaje. Cada vez que lo leo tiene un nuevo mensaje para mí. Espero que esta mañana en este versículo que habla de la oración, y indirectamente está hablando de lo que no es oración, pero también habla de lo que es una oración con poder, una oración totalmente genuina y que llega hasta el trono de la gracia de Dios. Allí estaba Elías, no porque creyera más que quizá otros, aunque en este caso sí. Era un hombre escogido por Dios para liderar a su pueblo, pero un hombre que tuvo que esconderse y que tuvo que huir también para no ser muerto, ¿verdad? Y todos conocemos esta historia. Si no fuese suficiente el poder de Acab contra Elías, como vimos, no fue suficiente el poder del rey para acabar con el profeta de Dios. Porque nosotros esperamos, como hemos cantado en el cántico, en el himno, nosotros esperamos en el Señor, en sus promesas. Hay una promesa que se va a cumplir por encima incluso de nosotros mismos. Por eso, cuando leemos por primera vez y continuamos leyendo este pasaje nos apasiona por el resultado final. Es un enfrentamiento entre la mentira y la verdad, entre la luz y las tinieblas, entre el pecado y la gracia. Es una lucha constante del hombre hecho a la imagen de Dios. Pero aquí está hablando de nuestra propia impotencia como creyentes, al igual que estamos hablando de la impotencia del pueblo de Israel para comprender, para entender la naturaleza de su propio Dios. Por eso aquí podríamos decir que impotencia quiere decir lejanía de Dios. El pueblo estaba lejos de su Dios, muy lejos de su Dios. Ellos descansaban en su propia confianza, en esa confianza que tenía en su inteligencia y en su forma de comprender la religión. Habían confundido a Yahvé como un Dios más. Era un pecado absoluto comparable a lo que Jesús después nos narra a través de los evangelios. Es el pecado, no solamente de la hipocresía, sino es un pecado de adulterio espiritual, que es el peor de los pecados, un pecado que Dios, nuestro Señor, aborrece, tanto de una manera física en los hombres y mujeres como en el aspecto espiritual y en el significado espiritual de esta palabra. Ellos también descansaban en su propia confianza, pero cuando nosotros hacemos tal cosa,
quiere decir que nosotros no descansamos en Dios. Tenemos que, digo muchas veces, que no mirarnos tanto, sino mirar a Dios. Ver en esta lluvia que está cayendo la gracia de Dios. Ver en todo, en nuestros hijos, el amor y la misericordia de Dios. Ver en todo lo que somos y comprende nuestra vida, desde nosotros mismos hasta nuestro trabajo y todo lo que engloba nuestra existencia y la de los nuestros, que Él está con nosotros. Que a pesar de todo Él ama a su pueblo. Él amaba al pueblo de Israel. Y a través de ella quería devolver la verdad, la justicia a su pueblo. A través de algo humano, de una competición, ¿verdad? Por eso, hoy en día también sufrimos eso. Hoy en día no se lleva el predicar más de 10, 15 minutos en los mejores sitios. Ya a veces, cuando pasa el predicador de media hora, ya nos estamos removiendo de la silla. Es verdad, es así, somos personas, que Dios nos perdone, pero esa es la verdad. Pero es un síntoma también de nuestra situación espiritual. Por lo tanto, vemos día o domingo tras domingo como hay poquitas personas por la mañana, poquito más por las tardes. Y pensamos y creemos que no hay bendiciones. Nosotros nos llamamos reformados por una sola cuestión, porque creemos en la palabra de Dios y en las doctrinas que emanan de ella, y la que nuestros padres en la fe a través de toda la historia de la Iglesia desde el principio, pasando por la Iglesia católica antigua, llegando a la Reforma protestante hasta nuestros días. Nosotros no hemos cambiado, nos sentimos hijos de Pablo y de todos los grandes hombres que han pasado por la historia de la Iglesia. No hemos cambiado en absoluto. Seguimos creyendo en esa Iglesia católica y apostólica, no romana. Esa Iglesia está en el espacio y el tiempo y de la que tantas veces hablo, porque es importante. Nuestra Iglesia aquí es la expresión física de esa Iglesia universal, traduciendo la palabra católica. Por eso, para muchos de algunos hermanos, algunas iglesias piensan o se piensa de un día que el número es lo único que delata la bendición de Dios. Y no debemos olvidar que no es el número, que también, sino que nosotros somos una luz que irradia a Chorriana, un testimonio vivo para el que se salva y también para el que se pierde, al mismo tiempo del que se salva para el que se pierde. Hoy en día es el número lo que importa. Si esto estuviera lleno, estaríamos gozosos, los cánticos nos llenarían, incluso a nosotros, incluso a mí mismo también. Pero a mí me gustaría que tuvierais el ánimo que yo tengo, porque eso lo he llevado en mi vida. Yo he tenido congregaciones de 1 o 2 personas en diferentes puntos de la Sierra de Segura, y he tenido una iglesia con 150 miembros, y yo tenía, Dios sabe que no miento, tanta alegría más en esos pueblecitos de Jaén que en Palma de Mallorca, por ejemplo, una gran iglesia. No quiero desmerecer a nuestros hermanos, que también era una gran bendición, pero la bendición que nosotros debemos buscar, la alegría que nosotros debemos buscar es esa que es permanente,
en nuestra vida, pensando, sabiendo que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios, que tiene misericordia. Y eso hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Llevarlo a la práctica y no hundirnos cuando somos dos en la oración de los jueves, Marian y yo, no hundirnos, porque es una buena oportunidad para orar y la Iglesia necesita también de la oración sacerdotal hacia los demás. Es importante. Por eso, en la medida de nuestra impotencia, viendo todo esa parte negativa que podemos ver, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestra Iglesia, en la vida de nuestras familias, sino que cuando caemos en esa impotencia, cuando intentamos arreglar las cosas por nosotros mismos y vemos que fracasamos, entonces el triunfo de Satanás sobre nosotros es inminente. Tenemos que notar. ¿Sabéis la alegría que tiene Satanás cuando un creyente, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios, como en este caso, como el pueblo de Israel se entregó a los Baales? Él nos llena y no nos deja sin Él. Él está con nosotros. Sin Él, nosotros no somos nada. Los Baalís, aquellos sacerdotes de Baal, toda su fe la tenían en el metal y en la piedra. Nosotros, toda nuestra fe, el pueblo de Israel, quizá algunos de ellos, no todos, pero el pueblo de Israel tenía al menos que recobrar esa fe genuina, esa fe. El profeta Elías estaba en Yahvé, en el Señor,